El tema de hoy es la inteligencia artificial. Para eso nos acompaña hoy Bruno Ouyun, gestor cultural, el cual ha trabajado aquí en Panamá organizando cafés filosóficos, estudia filosofía, ética y valores en la Universidad de Panamá. Y hoy vamos a hablar entonces un poco acerca de algunos cuestionamientos, algunas inquietudes y ahí la investigación que ha llevado Bruno sobre este tema, que se orienta un poco a plantearnos algunos cuestionamientos humanos, también tecnológicos. Nos planteamos algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la tecnología, a la cultura, al lenguaje, e inclusive si es posible pensar el alma dentro de las investigaciones y el desarrollo en la inteligencia artificial. Es un tema que me interesa. Eso es lo que podría decir. Es un tema que me interesa. En Italia, ahora que fue la conferencia o el ciclo de conferencias, hubo uno de los congresos que se llamó Anima o Automa. El ánima lo podría definir como el alma y el automa es una máquina que se mueve y puede ser muy compleja y realiza diversas funciones, principalmente motrices de simulación a lo que el ser humano hace. Caso de eso son máquinas que han puesto en el teatro en vez de títeres, que caminan, parece que hablan, mueven los brazos, son como los primeros prototipos de robot. Leonardo da Vinci fue famoso por hacer varios de estos automas, ¿sí? de programarlos, de crear toda esta eh, secuencia de mecánica. Y tenía caballos, aves, eh, seres humanos, camellos, bueno, de todo. También se ha visto en el caso, por ejemplo, de los relojes Cucú, estos relojes suizos que sale un hombre a martillar o a talar un árbol o un pajarito canta. Bueno, esos son pequeñas programaciones como autómatas. Hoy en día, obviamente, que perfilando un poco las cosas a lo que ocurre en la ciencia y en el desarrollo tecnológico, podemos hablar de codificación y programación, código o programación. Entonces, la pregunta sería alma o código, o si no también conciencia o código. El planteamiento actual sobre estas preguntas sí tiene un espacio en la tecnología muy importante. No es algo meramente simbólico o psicológico o social. Muchas de las preguntas responden a cómo va a ser el desarrollo de la tecnología o cómo debería ser el desarrollo de la tecnología. Plantea problemas eh, de diversos tipos y definirlos en este momento es un trabajo que las personas que se interesen deben ocuparse cada uno a lo que más le llame. ¿Por qué? Porque no hay una tradición escrita, hay muy poco que se ha trabajado y un ejemplo, que es bueno aterrizar las cosas, un ejemplo es la relación que las personas tienen con los medios digitales. Ahora mismo eso plantea diversos tipos de problemas sociales y psicológicos en los niños y adolescentes, políticos, sí, y políticos también, muy fuertes. Entonces, bueno, vamos a ver lo político. En lo político ahora está muy fuerte el concepto del e-government, ¿sí? De esto del gobierno digital, de una participación más activa, de hacer la democracia más participativa y menos representativa en muchas decisiones, o por lo menos conectar a la gente con su representante electo. Entonces, para ese trabajo también se ha hecho todo un esquema o diagrama que va a trabajar con inteligencias artificiales
porque es imposible en términos de tiempo y de trabajo humano realizar todo el análisis de la información que va recibiendo el sistema digital de cuáles son las preferencias políticas de las personas. O sea, tienen una función para el publicista, para el mercaderista, para el jefe de campaña y para los objetivos de la campaña, pero la persona nunca los ha verbalizado. Muchos de estos estudios, y yo no sé, es importante decirlo, se originaron con los juegos online. Los juegos online son una gran fuente de información para las empresas de Internet. Y todos sabemos que con las políticas de privacidad, las empresas de Internet, desde el inicio, las que trabajan en redes sociales, han vendido esta información con el supuesto, digamos, objetivo de hacer la experiencia más agradable o que la persona no tenga que irse a buscar cosas, sino que se le presentan, apenas abre la pantalla, ve lo que supuestamente le gusta. Claro que es como un condicionante, es como que, bueno, mira, hoy viste zapatillas de boxeo en varias páginas y al día siguiente toda la publicidad que va a aparecer es sobre zapatillas de boxeo, pero de cierta manera limita a la persona. No es como un internet donde uno entra y hay una página en blanco y uno puede empezar desde cero. Es un internet donde uno está constantemente alimentado por información dirigida. Antes la publicidad era dirigida a todos por igual, a todos y todas por igual. Digamos, hay un afiche en la calle y todo el mundo lo ve, se acabó. Mientras que en la actualidad, con el internet, todas las personas tienen una pantalla distinta, una imagen distinta, una experiencia distinta del internet. Personas que están trabajando actualmente tanto en el desarrollo tecnológico como en los problemas filosóficos que está planteando este desarrollo, son muy adeptas a ver, a leer ciencia ficción, porque es lo que nutre casi todo el ingenio humano. Digamos, o sea, se fantaseó por mucho tiempo volar en la historia de Ícaro y al final tenemos máquinas voladoras. Se fantaseaba con hablar a través de una pantalla y ver a la otra persona. En los años 60, James Bond, todavía no pasaba. Y eso es algo que desde hace años la gente está haciendo y ahora con todo el tema de la pandemia más que nunca. Entonces, el planteamiento futurista, ¿sí? O de la futurología, siempre tiene como este margen, este espacio para que la imaginación cobre vida. Y es darle tiempo a la imaginación para que pueda materializarse. Yo, personalmente, me incliné por analizarlo desde el punto de vista cultural. Porque ahora mismo la cultura engloba casi todo, si no todo, lo que las personas, los seres humanos hacen. La cultura puede ser como un comodín del lenguaje, lo que suele decirse también, que bueno, es una nueva moda o es una nueva tendencia que trata de englobar todos los aspectos humanos, y dentro de cultura estaría el arte, la religión, la ciencia, la filosofía, la política, el derecho, todo cabría dentro de este gran concepto de cultura. Entonces, yo decidí tomarlo desde el punto de vista cultural, especialmente viendo el fenómeno del cine. El desarrollo de estas investigaciones tiene mucho apoyo sobre la ciencia ficción. Entonces yo decidí analizar ciertos filmes, principalmente porque creo que las películas no solo son un reflejo de lo que está pensando la gente actualmente, sino también de lo que grupos de poder
que pueden ser poder económico o poder político, tienen en su agenda. ¿Sí? Hay grupos de poder que en su agenda tienen educar a las personas hacia ciertas formas de convivencia o ciertas formas de vida. Digo, no hay que pensárselo tampoco como que es toda una conspiración. Las conspiraciones a veces son como un mito que crea más poder donde realmente no lo hay. Sí, ese es uno de los grandes problemas que yo me encuentro, porque, digamos, yo hablo de intervenciones de ciertos países a través de agencias de contrainteligencia. Bueno, eso no es ningún secreto, eso es información pública. Lo que no es público es cuál es la intervención, o cómo están interviniendo, o quiénes son los agentes. Pero los presupuestos existen, las instituciones existen, las oficinas, y siempre han estado, y se sabe, por ejemplo, que en las embajadas existen oficinas de inteligencia y asimismo de contrainteligencia, ¿no? O sea, lo de las conspiraciones es como darle algo de poder que no tiene. Es como creer que en las oficinas de la CIA caminan, no sé, sobre pisos que se fuman y después se hacen sólidos y como que en el mundo de la ciencia ficción. ¿Sí? Es más, el cine ha tenido un papel fundamental en esto, en hacer creer que los gobiernos tienen más poder del que realmente tienen, los pintan como que fuera la gran cosa. Pero al final un cuartel de policía es un cuartel de policía donde sea. O sea, el cuartel de policía, sea del FBI o sea hasta de la CIA, es un cuartel de policía, se le cae la pintura, se ensucia el piso, tienen barrenderos, se le queman los focos de la luz. O sea, hay que cambiar ese foco de la luz. No es un foco de la luz que no se daña. Sí se daña. Y a veces parpadea y seguramente hay alguien que no lo cambia y la gente dice, oye, pero qué vergüenza. Tienen esto todo como maltrecho. Entendiendo el fenómeno cultural, y vaya qué fenómeno, ¿sí? Porque lo ocupa todo, o en él cabe todo, o mejor, ¿qué no es cultura en este momento? ¿Qué no es cultura? Si se relaciona con el lenguaje, ¿qué está por fuera del lenguaje? Exacto. Los medievalistas van a plantear ese problema, pero desde Dios, ¿no? Desde el lenguaje también está Dios. Que es como todo eso, por ejemplo, de Dios solamente se puede hablar en negativo. No se puede decir lo que Dios es, sino lo que Dios no es. Eso es un problema del lenguaje. Que se piensa ahorita del lenguaje, en su momento también se pensó como del lenguaje, pero más teológico, ¿no? Sí, la cuestión es que en la cultura, digo, Levi-Strauss decía que la cultura es lenguaje, básicamente. La cosa es que el lenguaje, el cine es un fenómeno cultural. ¿Sí? Vamos a pensarlo en términos de lenguaje. Hace tiempo las personas veían las imágenes cuando nace el cine, y cuando nace el cine las personas veían las imágenes y había una persona en el cine encargada de explicar qué eran estas imágenes. Porque todavía no había una lectura clara. No había una lectura clara de, por ejemplo, pasar del pasado al presente y volver al pasado. O empezar la película en el futuro y volver al pasado. Al principio, cuando se creó el cine, era muy difícil para las personas poder interpretar estas cosas. Entonces hay muchas otras cosas que eran de difícil interpretación porque no existían en el lenguaje simbólico, un lenguaje simbólico común. Un ejemplo de eso es el robot. El robot todavía no se entendía qué era y todo el mundo en el cine se preguntaba, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un monstruo? ¿Qué es? No sabemos qué es. Y había un narrador que se prestaba para explicar, porque conocía el guión y ese era su trabajo, de qué se estaba o qué se estaba viendo en la película.
estaba ahí para explicar qué se estaba viendo en la película. Entonces, con el tiempo se ha creado un entendimiento común de ciertos símbolos. Ahora mismo podemos pensar que ciertos filmes han creado conciencia sobre cosas que antes no la había. Una imagen clásica de esto es Matrix. En Matrix hay una escena fundamental donde todo el mundo virtual aparece sin la máscara y se ve desnudo hasta el hueso. Y es cuando se ven todos los números corriendo por esta realidad virtual. Desaparecen los colores, desaparecen las texturas, la superficie, todo. Código lingüístico. Todo es código. Un código que fluye, ¿sí? Que existe también como una forma definida, ¿eh? Porque sí es importante hacer una distinción bien, creo que aristotélica, en las categorías. Pues. O sea, hay una silla y es un objeto sólido y hay agua y es líquido. Pues. Entonces, aún en el código se puede ver esto. O sea, en el código de Matrix es entendible, aunque lo están viendo en código. No es un código que solo es número sobre una base bidimensional, ¿sí? Existe la tridimensión y existen los cuerpos, aún dentro de esta programación. Y eso podría explicarse analizando a los agentes. Los agentes, que sería el agente Smith y sus compañeros, que son personajes de la película, cuando se revela el mundo real del código de la Matrix, ellos están ahí de pie frente a Neo, el guerrero que va a salvar a la humanidad. Y eso es porque ellos son un programa. Ellos son un programa independiente que existe dentro de un programa mayor. Eso es lo más normal, digamos, es como lo que sería un sistema operativo y los pequeños programas que uno va montando en el sistema operativo. Cada uno tiene su independencia. ¿Tú te acuerdas, de la parte en que Trinity conoce a Neo que le dice, es la pregunta la que tenía, es la pregunta la que te trajo aquí? O sea, mi pregunta es como, orientada un poco de lo que está hablando, es ¿qué papel vendría a tener la pregunta dentro de ese código lingüístico o dentro de la programación, de la filosofía? Sí, es que hay que ver a quién se le hace la pregunta. Porque él le hace la pregunta al sistema, introduce la pregunta al sistema. Y como es un sistema que es compartido por otras personas, alguien respondió. Eso es lo que ocurre con los sistemas digitales, pues, que obviamente como ahora hay una integración de las redes, cada persona tiene su avatar, su presencia en la red y existe alguien que responderá, que encontró la pregunta y responderá. Ahora, si la pregunta es guiada, sí, en el caso de Matrix es una pregunta guiada, porque Neo es parte del programa, él ya está condicionado a ir hacia allá. Sí, bueno, hay que ver toda la historia, pues. O sea, Neo no es un ser humano que es liberado por primera vez. Es un ser humano que vuelve a vivir una y otra vez este ciclo como el eterno retorno. ¿Sí? Es como un ciclo eterno dentro de la Matrix. Cada vez hay algo distinto, pero esencialmente sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Él rompe con el sistema. Y no es un ser humano que está rompiendo con el sistema. Es el sistema
rompiendo con el propio sistema. Sí, entonces, lo que ocurre con la programación es que hay programaciones que sujetan a- al cuerpo programado, digamos que al robot, Como a los humanos también. como a los humanos, a, a una tarea específica y no puede salir de ella. Es una responsabilidad que tiene sí o sí, hasta el fin de los tiempos. Entonces, eso lo podemos ver cuando a alguien le dice, mira, tú eres capaz de manejar muchas responsabilidades. Y uno dice, sí. Ah, tú eres capaz de dar todo por tu trabajo. Sí. Y ya uno va notando aquí, mira, este es tremendo esclavo para la empresa. Y después le dicen, ¿y tú eres capaz de pasarte un fin de semana trabajando? No, tú trabajas bajo presión, por ejemplo, la típica en la cualquier hoja de vida. Exacto, esa es la mejor pregunta de todas. ¿Eres tolerante a la presión en el trabajo? Y dice, sí, pero ¿por qué tienes que trabajar presionado? O sea, ya ahí hay un problema, porque están partiendo de emplear a alguien para que viva con una carga, como Atlas cargando el mundo. O sea, es como que esa carga se hace vital para el trabajo y para el empleado y para el empleador. Entonces, cuando termina la entrevista y dicen, ah, sí, mira, aguanta toda la carga. Ah, prefiere estar en el trabajo que en la casa con la familia. Muchas responsabilidades al mismo tiempo. Súper multitasking. Y entonces dicen, bueno, tú sabes qué, te vamos a nombrar director o gerente o jefe de alguna cosa. Y uno dice, wow, soy lo máximo, he escalado. Realicé. Exacto. Alcancé el éxito. Esa es la palabra, alcancé el éxito. Y de pronto, ¿qué resulta? Que mucha plata, pero uno no es dueño del capital de la empresa, ni siquiera se aproxima a lo que es el capital de la empresa. Y uno trabaja, no sé, digamos que 12, 14 horas diarias, fines de semana, tal vez hay un día libre o 2 días libres, o, bueno, fueron a jugar golf, pero eso no le quita el estrés del trabajo, El dolor de espalda. no, ni las hemorroides, porque eso es lo que le da a los CEO y a toda esa gente, así como a los cirujanos. O sea, imagínate, los cirujanos de medicina son de los que más sufren de problemas gástricos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están apretando adentro de sí cuando están cortando. Y entonces es inevitable. Les da agrura y hemorroides se les salen. Pero es verdad. O sea, yo en eso no tengo como que preocupación de decirlo. Los pilotos de avión sufren de hemorroides también apretando todo el tiempo, aterrizar, despegar y de pronto que escuchan algo de que hay un terrorista. O sea, alguien tosiendo, una enfermedad rara, eso es apretar todo el tiempo, todos los días. Y entonces, al final es un esclavo. Es curioso porque ahora mismo la gente no le enseñan así. Yo voy a poner el ejemplo de la película Wall-E, ¿sí? Voy a trabajar con esa película. Tengo otras películas que plantean otras preguntas sumamente interesantes, pero creo que Wall-E es muy buena para explicar muchas cosas. Bueno, lo primero en Wall-E, contrario a muchas otras películas, es que el ser humano y el problema antropológico no es lo central. Es más, ni siquiera está por ahí esa pregunta de lo antropológico. Está la pregunta del robot. Está el problema del robot. La existencia del robot. El sufrimiento del robot. No es el problema de los seres humanos versus los robots. No. Es el problema hasta del robot contra el robot. Entonces, eso es lo primero que hay que destacar en Wall-E y es un gran salto. Es un gran salto en la forma de pensar porque es realmente una película de robots no humanizados. Esto es lo otro.
No son robots que tienen características humanas o que viven en casas como esa película que se llama Robots de Pixar. No tiene nada que ver con eso, porque robots de Pixar es como ver Cars, que son carros antropomorfizados, ¿sí? Eso es lo primero que vale la pena destacar. Es un salto en la forma de pensar la máquina. Claro, la película la hicieron seres humanos, la dibujaron seres humanos, el guión lo escribió alguien, pues una persona, que tiene mamá, fue a la escuela, todo. Pero la forma en la que está entendiendo esta vida de robot es muy distinta. Porque Wall-E, si bien tiene su casa y sus cosas, no es un ente humano, no come aceite. O sea, no tiene esos problemas, tiene una batería infinita y no tiene el problema de la nutrición. No tiene problemas del habla, ni siquiera habla. O sea, si lo pensamos, el lenguaje de Wall-E es decir Eva o Wall-E y ya, esas son las dos únicas palabras que dice. O sea, también eso es superar una serie de barreras muy importantes o plantear una nueva forma de pensar. Entonces, Wall-E tiene un antagonista o su contraparte y es el robot llamado Auto, que es el timón del capitán de la nave, esta nave crucero espacial. Y Auto tiene una programación sumamente estricta. Ahora, si las personas están un poco familiarizadas con el cine, hay una película muy famosa de Stanley Kubrick que se llama Odisea en el espacio. En esa película aparece el auto original y se llama HAL 9000 y tanto. Y ocurre lo mismo. Es un robot que su programación es muy estricta, sin margen para el cambio, y lo que se convierte es en el némesis del ser humano, porque el ser humano está siempre buscando y cambiando y evolucionando. Creo que la palabra clave es evolución. Existe toda una dinámica evolutiva y un movimiento energético. Y eso llega a todos los cuerpos o a todo lo existente, para decirlo así como bien universal y global. Los planetas, las estrellas, tienen dinámicas y movimientos. Claro que, o sea, los ciclos, digamos, un ciclo para un ser humano puede ser algo que dure 10 años, así en su vida personal y todo. Desde el punto de vista de la investigación, los biólogos entienden mucho desde la vida, y el término de la vida es la muerte. Entonces hablamos, bueno, el ciclo de ese animal son 10 años, el del otro animal son 20, el del ser humano digamos que va entre los 70 y 90, pues digo, soy un poco optimista, pero sí, o sea, entre 70 y 90 años. Mientras que el geólogo, los ciclos, los ve en periodos de millones de años. Y el astrofísico lo ve en periodos de miles de millones de años. ¿Sí? Esos son los movimientos que uno puede ver o las diferencias que uno puede ver en las perspectivas que va a tener el entendimiento científico sobre ciertos problemas. Pero sea como sea, sí va a haber una movilidad. Y en el caso de los humanos, el ser humano es lo más inconstante que hay. Digo, uno no vive metido en un monasterio y alejado de toda realidad. Cuando ocurren cosas como defunciones, discusiones y pérdidas de amistades,
accidentes que puedan afectar el cuerpo de uno cambia, ¿sí? Radicalmente. Es algo que impacta tanto a la vida de la persona que la persona tiene toda una reestructuración interna de la conciencia. Sí, hace que las personas cambien las experiencias límites. Mucho. Y si esto se conecta con los cambios que también ocurren a nivel cósmico o planetario, son muchos factores que no permanecen estables. Entonces una máquina como HAL o auto, ¿sí? Tiende a chocar mucho con el ser humano. Especialmente se ve esto en la película, que tiende a chocar. Lo único que en Wall-E es tan poderoso que el problema de HAL, la lucha de HAL, de auto, no es contra el ser humano, es contra Wall-E, porque Wall-E está en una programación sumamente libre, una programación que lo hace cumplir con sus tareas para lo que fue programado, pero también le permite crecer y explorar. Si sabemos un poco la idea esta de las inteligencias artificiales y todo el tema, algo bien importante es que la inteligencia artificial está diseñada para aprender por sí sola. Si la inteligencia artificial está diseñada para manejar un lenguaje básico, en poco tiempo va a desarrollar un lenguaje cada vez más complejo. Esa es la idea de la inteligencia artificial y de lo que se busca. Como esa película. Sí, me gusta así. Como esa película que se llama Una historia sin fin. Bueno, esta es una investigación sin fin. Creo que va a atravesar gran parte del trabajo investigativo que voy a realizar en el futuro. No pienso que hay como realmente un final, un final feliz ni un cierre definitivo, por, bueno, la amplitud del tema, que ahora mismo todavía no nos hemos enfrentado a muchas de las realidades que está planteando el cine. Es una serie de preguntas que apenas están empezando a verse y a encontrar su referente material concreto, ¿eh? Porque una cosa es tener referencias desde lo cinematográfico y desde la literatura de ciencia ficción, y ese referente apela mucho a justamente a la imaginación, a más nada. Entonces uno podría decir, bueno, no, es que estos filósofos son unos expertos habladores de hierba, pero de primera. Y en gran parte sí hay que decirlo. Estamos hablando sobre literatura, sobre arte. Decía que el arte, y especialmente la literatura, eran lo más importante en el mundo. Me da risa porque uno le dice esto a un militar y va a decir que lo más importante es el revólver y que tenga balas adentro. La fuerza física. O uno va donde un abogado y va a decirle otra cosa, que lo más importante es tener la ley, las constituciones bien sabidas. Y este dice, no, lo más importante es la literatura. No podemos pensar que este tipo de investigaciones pertenecen solo a, como decían, el mundo ese de las nubes y en los cielos, de las cuestiones de los filósofos que solo piensan en los pajaritos preñados y en cuánto tiempo vivió el cangrejo. Mi abuelo me dice eso, uno de mis abuelos, dice como, no, es que siempre están pensando en la eternidad del cangrejo. Y es bien curioso, pues, porque esa eternidad del cangrejo, bueno, le ha dado forma al mundo en parte. Entonces, Platón decía algo muy interesante, claro, ese es en la República al final, de que cuando uno muere, uno va al más allá, al inframundo, como lo quieran llamar. Y en ese lugar
los sabios toman del río de la memoria y no vuelven al ciclo terrestre, mientras que las personas que fueron imprudentes en la vida y tienen que volver para purificarse, ¿sí?, para poder pasar al otro estadio, toman del río del olvido, que se llama Leto, ¿sí? Es curioso cómo Leto es madre de Apolo según el mito homérico, porque quiere decir que Apolo es la furia de Zeus sin memoria, por eso es la guerra, por eso es esa violencia, esa cuestión tan estricta. En ese sentido, permanece algo de la programación. Cuando se toma del río del olvido, sí, desaparece la identidad, pero lo que es la voluntad de la persona, de este espíritu, que va a entrar a un nuevo cuerpo, que va a volver al ciclo del karma, de estas reencarnaciones, va a olvidar todo, no va a tener su identidad de nuevo. Entonces, es curioso porque esa es la única manera en que de verdad puede existir esta idea de que la conciencia, el alma de uno, es programable.